Hermanos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Bueno, si hay alguna falla de sonido, lo reportan por ahí con un comentario a los ingenieros de la transmisión para que puedan checarle ahí y restablecerlo bien. Me da gusto nuevamente estar con ustedes. Me da gusto poder dirigirme a ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Quiero mandarle un saludo ahí a mi hermano líder en Bello Horizonte. Tengo bien encargado ese saludo desde la semana pasada, así que un saludo muy afectuoso para él, para su familia y también para todos ustedes que nos están viendo y los que nos van a tal vez escuchar después cuando tengan un poco de oportunidad. Así que estamos siguiendo nuestro recorrido por la carta de Pablo a los filipenses, una carta bien interesante, llena de mucho gozo de parte del apóstol Pablo hacia los hermanos en Filipos. Es muy interesante y me anima mucho leer esta carta cada que tengo oportunidad. Así que hoy estamos en el capítulo 2. Hoy solamente vamos a ver desde los versículos 12 al 18. Hemos recorrido ya un poco de esta carta, así que la semana pasada el hermano David estuvo compartiendo con nosotros un mensaje bastante bueno, bastante interesante, que tenía por título Abraza la actitud de Cristo o abrazando la actitud de Cristo. Y bueno, en esta porción que él nos compartió, nos hablaba acerca de cuál fue la actitud de Cristo al venir al mundo. Hemos visto también la oración de Pablo por los filipenses, la actitud misma de Pablo. Hemos visto la actitud de Cristo, como él, siendo Dios, se humilló, dice Filipenses, hasta lo sumo. Se hizo hombre, se hizo esclavo y entregó su vida en una cruz. Así que hoy nosotros vamos a ver un mensaje que le puse por título Viviendo a la luz de Cristo. Sí, viviendo a la luz de Cristo. Ya viendo la actitud de Cristo, ahora nosotros vamos a responder a esa actitud. Vamos a vivir a la luz de Cristo. Es lo que Pablo quería para los filipenses, que vivieran a la luz de lo que él ya les había dicho. Si nosotros empezamos nuestra lectura en el versículo 12 y vamos a leer hasta el 18, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo empieza este versículo 12 con dos palabras interesantes, o con una frase interesante que dice, por tanto. Siempre que nosotros encontramos esta frase o estas palabras en nuestra Biblia, hay veces que dice por tanto, hay otras ocasiones que dice así que. Estas dos palabras nos están conectando con el pasaje anterior. ¿Cuál era el pasaje anterior? Abraza la actitud
de Cristo. ¿Qué decía el pasaje anterior? En el versículo 5 del capítulo 2. Decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo le dice a los filipenses, miren a Cristo, vean cómo Él, siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no quiso seguir siendo Dios, sino que dijo, voy a humillarme, voy a ir y voy a tomar forma de siervo, voy a morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Dice Pablo, vean esta actitud, y esta actitud de Cristo debe tener consecuencias en la vida de ustedes, les está diciendo a los filipenses. ¿Han visto la actitud de Cristo? Bueno, por tanto, como consecuencia de esta actitud, como consecuencia de esta humillación, dice Pablo, amados míos, Pablo les recuerda en qué estima o en qué posición él tenía a los filipenses. No eran unos hermanos alejados de él, sino que eran amados por Pablo. Amados por Pablo, amados por Dios también. Pablo tenía una relación bien fuerte con los filipenses. Eran hermanos que le habían ayudado a Pablo. Hay un momento donde Pablo dice, aún de su escasez han dado a los hermanos, aún en su escasez me han dado también a mí. Siempre han estado al tanto de mi vida. Entonces Pablo amaba demasiado a estos hermanos. Y se los expresa con esta frase, amados míos. ¿Y qué dice? Como siempre habéis obedecido. ¿Cuál es la manera de vivir a la luz de Cristo? Bueno, como número 1 vamos a ver obediencia. Por tanto, como consecuencia de la humillación de Cristo, de la obra que Cristo hizo, dice como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, vivan a la luz de Cristo. ¿Cómo vivimos a la luz de Cristo? En primer lugar, por medio de la obediencia. Y vamos a ver que esta obediencia fue también la actitud de Cristo. Si nosotros vamos a Filipenses 2, en el versículo 8, ¿qué es lo que nos dice? Y estando en la condición de hombre, aquí está hablando de Cristo, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo. ¿Y qué más hizo? Haciéndose obediente. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Se hizo obediente. ¿Qué es lo que Pablo les dice a los filipenses? Háganse obedientes ustedes también. Dice Pablo, ustedes siempre han obedecido, ustedes siempre han sido obedientes. Entonces, síganlo siendo, dice Pablo, no como en mi presencia solamente. Pablo dice, no solamente cuando estoy con ustedes, no solamente si yo voy a visitarlos, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, mucho más ahora que no estoy con ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes han sido obedientes cuando yo estoy presente ahí. Pero ahora que no estoy, quiero que esa obediencia sea mucho más. Quiero que sea mucho más grande. Y esto me recuerda muchas veces cuando en ocasiones
personas van a visitarnos a nuestras casas, ¿no? Entonces tenemos a nuestros niños. ¿Y qué les decimos? Bueno, niños, hoy vamos a tener visita. Van a venir los hermanos a visitarnos, así que ustedes compórtense bien. Obedezcan, ¿por qué? Porque los hermanos van a estar aquí. Queremos que ellos se lleven una buena impresión de nosotros. Cuando los hermanos se vayan, ya empiecen a jugar y a gritar y hagan lo que quieran, pero mientras ellos estén aquí, compórtense bien. Cuando yo les diga algo, obedézcanme por favor, porque los hermanos deben saber que aquí nos comportamos bien. Eso es a veces lo que decimos en nuestras casas. ¿Pero qué dice Pablo? Bueno, no importa si yo estoy con ustedes o no estoy, ustedes sean obedientes siempre. Y posiblemente en la mente de Pablo estaba, bueno, tal vez voy a morir. Tal vez mi muerte esté próxima, así que necesito darles esta instrucción. Si yo estoy presente, sean obedientes. Pero si no estoy con ustedes ya y en algún momento muero, sean más obedientes todavía que cuando yo estaba. Y no es que los filipenses debían tenerle temor a Pablo, sino realmente debían tener temor y respeto a Dios. Es lo que Pablo les está comunicando aquí a los filipenses. Ya sea que yo estoy o no estoy, ustedes sean obedientes. Obedezcan la palabra de Dios, obedezcan las instrucciones de Dios. Sean como Cristo. Él no solamente obedeció unos simples mandamientos, él obedeció a su Padre hasta ir a la muerte. Y no cualquier muerte, dice Pablo, sino a la muerte de cruz. La peor muerte que había en ese tiempo, y creo que hasta hoy no han inventado una peor manera de tortura que estar muriendo en una cruz. Así que esta es la instrucción de Pablo. Vivan a la luz de Cristo, ¿cómo? Siendo obedientes. Dice luego, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Y a veces cuando vemos esta frase que dice ocupaos, ocúpense en su salvación con temor y temblor, a veces nos confundimos y decimos, Pablo está diciendo que debemos trabajar para poder ser salvos. Bueno, no es lo que está diciendo Pablo. La palabra ocupaos tiene un significado y es este. Quiere decir trabajar arduamente, trabajar duro. Dice Pablo, trabajen duro, trabajen arduamente en su salvación, con temor y temblor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que tenemos que trabajar para ser salvos, sino que quiere decir que tenemos que trabajar porque ya somos salvos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo muchas veces nos ha dicho, la salvación no es por obras. Si recordamos Efesios 2, Pablo nos dice, ustedes han sido salvos no por obras que ustedes hayan hecho, sino solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo. Entonces no nos está diciendo trabajen para ser salvos, sino que nos dice trabajen porque ya son salvos. La fe que nosotros tenemos en Cristo debe tener también frutos. Hacemos obras no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y dice cómo debemos hacerlo, con temor y temblor. Debemos trabajar con temor y temblor. Este temor y este temblor no da la idea de un esclavo que tiene miedo a que su amo llegue y lo va a castigar porque no ha hecho sus tareas, sino más bien tiene un sentido de reverencia, tiene un sentido de respeto. Debemos temer y temblar, reverenciar a Dios. Vamos a hacer las cosas ¿por qué? Porque reverenciamos a Dios, porque amamos a Dios y queremos obedecer todo lo que Dios nos dice. El versículo 13, ¿qué dice? Porque Dios, dice, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena
voluntad. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice, en ti no nace el deseo de hacer cosas buenas. En ti mismo no nace el deseo de trabajar por tu salvación, sino que dice, ¿quién es el que produce ese deseo? Es Dios. Dice claramente, Dios es el que produce, o el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dios es el que nos, por decirlo de alguna manera, nos mueve o nos empuja a hacer las cosas. No sé si te ha pasado en algunas ocasiones que hay algo dentro de ti que te dice que necesitas orar. Necesitas orar, necesitas leer la Biblia. Hay algo en mi mente que me dice, necesitas orar, necesitas orar. Pero como mi serie en Netflix es mejor que la oración, entonces mi mente me dice, necesitas orar, necesitas orar. Pero mi cuerpo y la serie en Netflix dice, más tarde, ya casi termina el capítulo, más tarde, no ahora, más tarde. O hay ocasiones en donde nos sentimos desanimados y sentimos ese deseo de dependencia de Dios, sentimos y sabemos que debemos orar. El Espíritu Santo está diciendo, ora, habla con Dios. ¿Pero qué dice mi cuerpo? No, me siento tan desanimado que no quiero hablar con Dios. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Está produciendo en mí el deseo de hacer algo. Pero también debo responder a ese deseo. Dios produce, te pone el deseo y nosotros lo llevamos a la acción. Necesitas orar y cuando yo respondo, ¿qué digo? Tomo el control de la televisión, apago Netflix y ¿qué hago? Y empiezo a orar. Empiezo a orar y empiezo a mostrar mi dependencia hacia Dios. Y así hay muchas cosas. A veces vemos hermanos en necesidad. Y Dios por medio del Espíritu Santo nos está diciendo, ayuda a este hermano, ayúdalo. Y nosotros decimos, oh, sí, yo sé que el hermano necesita ayuda. Y siento que debo ayudar, pero ahorita no tengo mucho tiempo para hacerlo. Estoy tan ocupado y tengo tantas tareas en mi casa y con mi familia y yo mismo tengo tantas necesidades que después lo hago. ¿Qué está haciendo Dios? Está produciendo un deseo por ayudar, un deseo por ayudar. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Llevar a la acción ese deseo. Vamos a ver el segundo punto. ¿Cómo vivimos a la luz de Cristo? Primero, obedeciendo. 2, haciendo las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Veamos lo que dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando llegamos a este versículo 14, Pablo da otra instrucción. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hagan todas las cosas, obedezcan, lleven a cabo las acciones que Dios les está poniendo en ustedes. ¿Cómo? Sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué quiere decir murmurar? Bueno, murmurar quiere decir hablar entre algunas personas de alguna situación. Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo del pueblo de Israel? En el libro de Números muchas veces nos dice que el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón. Estaban en el desierto, el pueblo de Israel se sentía cansado, tenían sed, tenían hambre y no encontraban agua ni comida por ningún lado. ¿Y qué es lo que hacían? Inmediatamente se levantaba una parte del pueblo y entre ellos empezaban a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos ya aquí porque tenemos hambre y tenemos sed y no hay nada que comer, no hay nada que beber.
fuera mejor que Dios nos hubiera matado ahí. Y empezaban a hablar mal de Moisés y a hablar mal de Aarón, incluso a hablar mal de Dios. ¿Por qué nos sacó de la tierra de Egipto si sabía que aquí nos iba a matar de hambre? Si sabía que aquí nos iba a matar de sed. Muchas veces en el libro de Números nos dice que el pueblo empezó a murmurar contra Moisés. Y es lo que Pablo no quiere de los filipenses. Hagan las cosas, obedezcan, sin murmurar, sin hablar mal y sin contienda. Dicen, la palabra contienda o contender quiere decir pelea. No hagan las cosas hablando mal, no hagan las cosas peleándose entre ustedes, sino que hagan las cosas como Cristo las hizo. Obedezcan y sométanse a la palabra de Dios. Y es el mismo mensaje para nosotros. Hay tantas ocasiones en que nosotros murmuramos. A veces en nuestros trabajos es complicado obedecer. Te dicen, a ver, vete a hacer esto. Y entonces nosotros decimos, oh, ¿por qué no lo hace él? ¿Por qué no manda al otro? ¿Por qué tengo que ser yo el que tiene que hacer las cosas? Y empezamos a hablar y a murmurar y a decir cosas que no deberíamos decir. Más bien debemos ver a Cristo y ver cuál fue la actitud de Cristo. Si vemos nosotros el versículo, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo siendo Dios, dice, no se aferró a eso. Imagínense que Cristo se hubiera aferrado a eso y hubiera dicho, oh Padre, ¿por qué me mandas a hacerme hombre y morir por todos ellos? No, no quiero, a mí me gusta estar aquí en el cielo y me gusta todo lo que tengo ahora. Y Cristo empezaba a murmurar y a hablar mal, y mira esos pecadores, que se mueran todos, yo no quiero ir por ellos, yo quiero estar aquí, Padre, junto a ti. No, pero Cristo, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y si vemos Isaías 53, dice que Cristo dice que fue al matadero como una oveja, como oveja muda, dice, delante de sus trasquiladores. Cerró su boca, no dijo absolutamente nada, se quedó callado y esa es la actitud que nosotros debemos imitar. Hay tantas cosas en nuestros trabajos, muchas veces en la iglesia que no nos gusta hacer y ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a reclamar, pero ¿por qué no lo hace el otro hermano? Él debería hacerlo. Mira, tiene mucho tiempo aquí, no hace nada todavía y siempre yo tengo que hacer las cosas. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Pablo? Mira, Cristo, Él no iba a hacer una tarea sencilla, Él no iba a hacer algo en su trabajo, Él iba a la muerte y aún así no dijo absolutamente nada. No empezó a pelear con nadie. Él simplemente se quedó callado e hizo lo que la voluntad de su Padre decía. Y esa debería ser nuestra actitud como cristianos. ¿Por qué? Porque esa actitud va a dar frutos, va a tener una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Veamos el versículo 15. El 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice luego el versículo 15, Esta dice Pablo, esto que van a leer a continuación es la consecuencia de no hacer o de no murmurar y de no contender, para que seáis irreprensibles y sencillos. Si ustedes no murmuran, si ustedes no pelean entre ustedes, ¿qué dice? Van a ser irreprensibles y sencillos. Van a mostrar que son hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y esta frase de generación maligna y perversa nos lleva a Deuteronomio 32:5, donde Pablo describió de la misma manera al pueblo de Israel.
Busquen en sus Biblias si la tienen. Deuteronomio 32, 5. Y van a ver que es exactamente la misma descripción con la que Dios describió al pueblo de Israel. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y si vemos el versículo 6, empieza a ser más fuerte todavía. Dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿cómo nos dice? Ustedes son torcidos, perversos y además son locos e ignorantes. Están locos ustedes y no saben nada de Dios. Y es la misma descripción con la que Pablo describe ya no al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Dice que este mundo es una generación torcida y perversa. Y si nosotros vemos, realmente es así. Incluso nosotros muchas veces nos comportamos como esa generación que Pablo describe. Torcidos y perversos, y más allá locos e ignorantes. Nos comportamos como si estuviéramos locos realmente y como si no supiéramos nada de Dios. Que dice, si ustedes se comportan de una manera correcta, van a ser irreprensibles. Y sencillo, ¿qué quiere decir la palabra irreprensible? Que no hay manera de acusarle en nada. Cuando tú ves a una persona o cuando quieres saber qué es una persona irreprensible, vas a saber que es una persona a la cual no puedes acusarla de nada absolutamente, de nada malo. Hay una frase que dicen por aquí que es, no tienen cola que les pisen. Esa es una persona irreprensible, alguien a la cual no la puedes acusar de nada incorrecto. Así era Cristo. No había manera de acusar a Cristo. Todos los argumentos mentirosos de los falsos testigos caían. ¿Por qué? Porque Cristo era irreprensible. Y esa es la actitud que Pablo le dice a los filipenses tienen que imitar. No murmuren, no peleen. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles, así como Cristo es irreprensible. Luego dice, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y dice, en medio de esta generación maligna y perversa, dice, ustedes resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué dice? Ustedes filipenses son esa luz que va a alumbrar este mundo que está en completa oscuridad. Ustedes son como esa lámpara que en una noche oscura es necesaria para poder caminar sin tropezar. Ustedes son esa lámpara, dice. Entonces tienen que alumbrar como tal. Ustedes son luminares en este mundo lleno de tinieblas. Y ese es el mensaje de Dios para la iglesia también el día de hoy. La iglesia sigue siendo la luz que alumbra este mundo lleno de oscuridad, este mundo lleno de pecado, este mundo lleno de perversidades, este mundo lleno de maldad. Es la iglesia la que debe alumbrar en medio de esta oscuridad tan densa en la que vivimos. Y es lo mismo que Cristo les dijo a sus discípulos. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a encontrar exactamente esto. Mateo 5, 14 al 16. Vean lo que dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo Cristo a sus discípulos? Ustedes, dice, son la luz
del mundo. Y dice luego, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué dice Pablo? Ustedes filipenses, ustedes, Comunidad Gracia Redentora y toda la Iglesia Universal están asentadas son una ciudad que está asentada sobre un monte. ¿Y qué pasa con esta luz, con esta ciudad? Dice, no se puede esconder, está a la vista de todos. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Nosotros no encendemos una vela cuando se nos va la luz en la casa. Encendemos la vela y ponemos una caja encima. No, ¿para qué queremos la luz? Para que alumbre nuestra casa. No la vamos a esconder y es lo que dice Cristo. No se enciende una luz y se esconde debajo de una caja, sino que se pone sobre el candelero. ¿Y qué pasa? Y alumbra a todos los que están en casa. Así la iglesia ha sido puesta sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todo el mundo, para que sea de testimonio para todo el mundo, para que la gente al ver nuestra vida vea que hay luz en nosotros, vea que hay algo diferente en nosotros y ellos quieran tener también esa misma luz. Luego dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el fin de esa luz? Que alumbren vuestras buenas obras. Dice que para que la gente pueda ver las cosas que ustedes hacen, las cosas buenas que ustedes hacen, y de esta manera ellos también van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos alumbrar como esa luz. ¿Para qué? Para que la gente pueda verla y pueda también glorificar a Dios. He conocido muchos hermanos que cuentan su vida anterior. Y cuentan su vida anterior y dicen, en resumidas cuentas, podrían decirte, mi vida era un desastre total. La gente me veía y no había esperanzas para mí. La gente me veía y me tenían miedo porque era tan malo y tan vicioso y tan desastrosa mi vida que ellos pensaban que solo me esperaba la muerte. Pero ahora han conocido a Cristo y ahora la gente los ve y se sorprenden. ¿Por qué? Porque es una vida ahora totalmente transformada. Alguien de quien no esperaban nada ahora pueden ver una esperanza en él. Una esperanza la gente lo ve como una esperanza de cambio y dice, sí se puede cambiar, sí se puede. Pero de repente esta persona, este hermano les comparte el evangelio y pueden entender, no es por él, ha conocido a alguien que tiene poder para transformar y ese es Cristo. Cristo puede transformar y esa luz que nosotros como cristianos proyectamos o irradiamos no es de nosotros, sino que es la luz de Cristo. Es algo como la luna. Bueno, a mí me enseñaron en la escuela, creo que la luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. Nosotros como iglesia somos la luna y ese sol es Cristo. Nosotros reflejamos solamente la luz de Cristo, porque en nosotros no hay muchas cosas buenas. Realmente podemos decir que no hay nada bueno. ¿Qué es lo único bueno que la gente puede ver en nosotros? A Cristo. Necesitan ver la actitud de Cristo. Nosotros queremos predicar el evangelio y que la gente crea en Cristo. Pero si nosotros nos comportamos de una manera contraria al evangelio, la gente va a encontrar cosas raras en nosotros, va a encontrar contradicciones y van a decir, bueno, me predica una cosa, pero vive de otra manera. Entonces nuestra vida debe ser conforme al evangelio. Ya lo había dicho Pablo anteriormente en el capítulo 1. Vivan de una manera digna del evangelio, compórtense de una manera digna del evangelio. Que esa luz que irradian sea para que la gente conozca a Cristo.
Y esa luz que vamos a irradiar es la vida de Cristo en nosotros, es la actitud de Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo quiere que los filipenses reflejen. No quiero que los vean a ustedes, filipenses, sino que vean a Cristo a través de ustedes. Y Cristo dice, Comunidad Gracia Redentora, no quiero que la gente los vea a ustedes, quiero que vean a Cristo a través de ustedes. Eso es lo que el mundo necesita. Este mundo que vive en tinieblas y en oscuridad necesita la luz de la iglesia, la luz que Cristo nos ha dado. Ahora veamos el tercer punto. Vamos a volver nuevamente a Filipenses 2. Versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuál es la tercera manera de vivir a la luz de Cristo? Dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. ¿Qué quiere decir la palabra asidos? Bueno, la palabra asidos nos da la idea de aferrarse a algo, pero también nos da la idea de levantar algo en alto. Asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? El Evangelio de Cristo es la palabra de vida. Entonces dice Filipenses, vivan asidos o aferrados a la palabra de vida. Vivan conforme a lo que dice esto, la palabra de Dios. Aférrense a ello y traten de vivirla lo mejor posible. Traten de cumplir todo lo que Dios les dice en esa palabra de vida. Pero ¿cuál es el otro sentido? Levantar en alto. No solamente aférrense para vivir conforme a ella, sino dice, levántenla o pónganla en alto. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con esto de poner en alto la palabra de vida? Compártanla con otros, pónganla en alto y digan, aquí está. Esta es la palabra que puede darles vida. La palabra de Dios, el evangelio verdadero de Cristo. De eso se trata nuestra vida. Aferrarnos a esta palabra y ponerla en alto y decir, aquí está. Mundo que vive en tinieblas, vengan, esta es la palabra que les puede dar vida. Este es el evangelio que levanta a los muertos. Esa es la palabra que me ha dado vida nueva a mí. Y quiero que ustedes también la conozcan. Pero para que el mundo conozca esta palabra necesitamos levantarla en alto. Y no solo levantarla en alto, sino vivirla y mostrarla a todo el mundo. De eso se trata nuestra vida, de eso se trataba la vida de los filipenses y de eso se trata la vida de cada cristiano alrededor del mundo. Aferrarnos a la palabra de vida. Veamos lo que dice el versículo 16 más adelante. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aférrense a la palabra de vida, vivan la palabra de vida, prediquen la palabra de vida al mundo. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice Pablo, para que yo pueda saber, para que yo pueda decir, vean a los filipenses, es resultado de la obra de Dios, es el resultado de la obra que Dios ha hecho a través de mí. Mírenlos a ellos que viven de una manera extraordinaria, viven de una manera digna del evangelio. Dice Pablo, yo no quiero llegar al día de Cristo y verlos a ustedes y sentirme vacío. No quiero que el esfuerzo que yo estoy haciendo por ustedes sea algo vano, algo hueco, algo que no vale la pena. Quiero verlos, dice Pablo, en el día de Cristo y saber que todo mi trabajo valió la pena. Quiero verlos en ese día. Hay un momento donde Pablo les dice gozo y corona mía. Dice, ustedes son mi premio.
Yo no espero una medalla, dice Pablo, que Cristo me dé. Yo los veo a ustedes como esa medalla. Vidas cambiadas, vidas transformadas totalmente por el Evangelio de Cristo. Y eso debe ser también nuestro deseo, hermanos. Hay muchos hermanos que no trabajan a la intensidad de que Pablo lo hacía. Pero hay hermanos que están dando sus vidas en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la palabra de vida sea conocida. Y para que muchos alrededor del mundo puedan llegar al conocimiento de Cristo. Bueno, aquí no, pero en otros continentes y en otros lugares, pastores están muriendo por predicar la palabra de Dios. Y sé que es el mismo deseo que ellos tienen. Que cuando llegue el día de Cristo digan, mi muerte no fue en vano. Conocieron a Cristo ahí donde puse una semilla. Sé que los hermanos aquí también tienen el mismo deseo. Que esos sacrificios que yo hago a veces no sean en vano. Que los miembros de Gracia Redentora crezcan espiritualmente. Que sus vidas sean transformadas por medio del Evangelio. Que sigan reproduciéndose más y hagan más discípulos de los que ya hay. Eso es el deseo de cada uno de nosotros. Que la iglesia y el reino de Cristo sigan avanzando en este mundo. ¿Qué más dice el versículo 17? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Dice Pablo, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio, ¿qué quiere decir la palabra? ¿O qué era la libación? Bueno, dice que era una ofrenda líquida que se rociaba o se vertía sobre el sacrificio que estaba siendo quemado. Cuando había un sacrificio, supongamos un cordero, venía el sacerdote y derramaba la libación, que era en muchas ocasiones vino. Vino que se rociaba o se vertía sobre el sacrificio, y este vino, teniendo el sacrificio o la ofrenda a fuego, era consumido por ese fuego. Y simplemente, podemos decir, al cielo se iba un vapor nada más de ese vino. Y Pablo dice, yo quiero ser ese vino que es derramado sobre el sacrificio. Yo quiero desaparecer y que lo único que se vea sea Cristo. No quiero que me vean a mí, dice Pablo, quiero que el único que resplandezca, el único que sea glorificado y honrado sea Cristo. Porque a eso nos debemos, hermanos. No a que nos vean a nosotros. Bueno, ahora en este tiempo de coronavirus, muchos están haciendo conocidos y están llegando a muchos lugares donde nadie sabía que existían. Bueno, a mí no me gusta esta situación de estar enfrente del celular y grabarme y todo. A algunos otros sí les gusta hacer TikTok y YouTubers y todo. No, a mí yo me siento incómodo. Pero nadie me conocía antes del coronavirus. Ahora algunos más, tal vez que nunca me habían visto, me ven por medio del Facebook. Bueno, esperemos que de pronto pase esto y ya tengamos que quitar el celular, ¿no? Y ya dejar de ser tan públicos. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué transmitimos en vivo? No porque queremos hacernos famosos, no porque queremos hacernos conocidos de otras personas, sino porque queremos que Cristo sea conocido. Como dice Pablo, nosotros queremos ser ese vino que al tocar el fuego, ¿qué pasa? Desaparece, es consumido por ese fuego. Y queremos ser así. Para que nosotros no seamos honrados, para que nosotros no seamos reconocidos, ni respetados, ni glorificados, sino que Cristo sea conocido, que Cristo sea predicado y que Él sea honrado por los siglos de los siglos. Hay un salmo donde dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y ese es nuestro propósito. Ese debe ser el propósito de cada uno de nosotros. Ese es el propósito más grande de la iglesia. Que Cristo sea honrado y glorificado. Luego dice Pablo en el versículo 17 también en la segunda parte. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros
conmigo. No importa si yo muero, dice Pablo, yo me siento gozoso, yo me siento alegre, yo me siento feliz. Y asimismo, dice Pablo, yo quiero que ustedes se gocen y se regocijen junto conmigo. ¿Por qué? Porque a través de nuestra vida, a través de vivir nuestra vida a la luz de Cristo, Él va a ser conocido, Él va a ser glorificado, Él va a ser predicado. De eso se trata nuestra vida. Si dijéramos o si tuviéramos que sacar un objetivo principal de la vida cristiana, ¿cuál sería? Precisamente esto. Que Cristo sea glorificado hasta los confines de la tierra. No yo, no tú, sino solamente Cristo. ¿Para qué queremos vivir a la luz de Cristo? Para que ese mismo Cristo sea conocido. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro mayor anhelo. Pablo dice, yo estoy dispuesto a morir, ¿para qué? Para que ustedes sean transformados, para que ustedes conozcan el Evangelio y por medio de eso Cristo sea glorificado. Así que hemos visto 3 puntos. El primero, obediencia. El segundo, sin murmuraciones y contiendas. Y el tercero, asidos de la palabra de vida. ¿Todo esto para qué? Para que llegue una consecuencia, para que llegue un resultado. Que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas, incluso a través de nuestras muertes, como lo fue en la vida y en la muerte de Pablo. Así que esto era lo que tenía que compartirles en esta mañana, hermanos. Esperamos que mientras dure el coronavirus sigan viendo las transmisiones, no para vernos a nosotros, sino para escuchar la palabra de Dios y para que podamos juntos conocer más a Cristo. Gracias.